en la que pudo haber sido su primera epístola, Pablo escribió: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Dios, en su plan eterno, santo, perfecto, envió a Jesucristo al mundo en el momento preciso de la historia. Había una necesidad, una ansiedad universal. Había una decepción universal en la sociedad humana. Pero al mismo tiempo, el mundo estaba gobernado por un imperio universal, el imperio romano, con sus legiones poderosas, fuertes, bien entrenadas. Había una estructura legal, había también un idioma universal y había una necesidad universal en la sociedad humana. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo estaba maduro, podríamos decir, Dios envió a su Hijo. El imperio romano gobernaba el mundo. En la política, los códigos, las leyes establecidas por el imperio romano regían la civilización de aquellos tiempos. Dios hace todas las cosas perfectamente. Dios hace todas las cosas según el absoluto propósito de su voluntad y lo hace también para su gloria y para su honra. Soy Luis Carballosa. En esta oportunidad comento con vosotros Hechos capítulo 26, versículos del 1 al 11. Tiene que ver con el apóstol Pablo y con su traslado a Roma, donde estuvo encarcelado por 2 años y luego fue puesto en libertad para luego ser rearrestado y a la postre ser ejecutado. En el capítulo 26 del libro de Hechos, versículos del 1 al 11, dice: entonces Agripa dijo a Pablo. Agripa era el gobernador, el representante de Roma en la provincia de Judea, donde Pablo estaba en aquel momento. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, como era la costumbre cuando un orador iba a hacer uso de la palabra, extendía la mano para comenzar su discurso. Comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas
de que soy acusado por los judíos. Pablo habla de una manera gentil y de una manera respetuosa al máximo representante de la autoridad romana en aquella geografía. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Agripa era conocedor de la cultura, de las costumbres y del idioma que los judíos hablaban. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahora Pablo va a dar parte de su testimonio. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la capital de la nación judía. En Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, es decir, si quieren comprobarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo había pertenecido a la secta de los fariseos. La palabra fariseo viene del sustantivo, el vocablo farash. Farash significa apartado, separado, santo. Los fariseos se consideraban hombres santos en la nación, pertenecían a la secta más rígida que había en aquel tiempo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo conocía bien la historia, la cultura, las leyes, todo lo que tenía que ver con su nación, con su vida política y social. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Pablo conocía bien la historia y las 12 tribus. Él era de la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo menor de Jacob o de Israel, de las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Dice Pablo con una exclamación. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo creía en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los creyentes y a la postre en la resurrección de aquellos que tendrían que comparecer delante del juicio final para ser juzgados. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, las cuales también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo no oculta
su vida como fariseo, como religioso de su pueblo. El hombre está acostumbrado a autoexaltarse, a hablar todo lo bueno acerca de sí mismo. Pablo dice exactamente la verdad acerca de su vida y termina diciendo, versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo da su testimonio, confiesa todo lo que había ocurrido en su vida. Tremendo el testimonio del apóstol Pablo. Querido hermano, querida hermana, exaltemos a Dios y a su santa palabra por lo que Él nos ha revelado. Gloria sea su nombre y démosle gracias por la vida del apóstol Pablo. A Él sea la gloria, a ese Dios maravilloso, sea la gloria ahora y por siempre. Amén.